Empresarios exigen a Xochitl Gálvez devolver los cientos de millones que dieron para su candidatura. Consideran que les engañó con encuestas falsas y aseguran que los recursos fueron desviados de la campaña. Después de la contundencia del triunfo de Claudia Sheinbaum, recordar que ganó por más de 32 puntos de diferencia, más del doble, teniendo en cuenta que Xochitl representaba los 3 partidos más grandes de la historia de México. Argumentan que Xochitl Gálvez les juró que sus encuestas eran verdaderas, que era una contienda pareja y que ganarían las elecciones, a cambio tendrían contratos jugosos. Por aquí, bueno, fraude electoral en Jalisco, están violando la ley electoral, guardando en bolsas negras de basura. Bueno, aquí lo explica precisamente Mario Delgado, que es el presidente del partido. Una constante que se presenta aquí en Jalisco es que hay una enorme diferencia entre la votación federal ya reportada en el PREP por parte del INE, que es pública, y la votación a nivel local. La diferencia hasta ahora reportada por la Autoridad Electoral del Estado de Jalisco es de 1 millón de votos. Las están bajando del carro, no las están. Ve cómo las están bajando del carro. Se supone que ya están los votos aquí. Sí, no, el carro este ya estaba aquí. Con bolsas también. Mira, ahí está. Las bolsas. Bien cargaditos. Y de la camioneta también bajaron. Del carro. También de la camioneta Todo fue bajaron. del carro y de la camioneta. Esto es como más de extraño, esto lo grabaron como oculto, no como este que le pagaron y le preguntaron. Todo lo traían en el carro, que no venía custodiado. Graba todo eso. Todo está grabado. Bueno, ya sabéis que hemos estado desde Pandemia Digital analizando toda la campaña, que son larguísimas en México, unos 3 meses o más de 3 meses, con una campaña sucia con cientos de miles de cuentas falsas, llamando narcotraficante al presidente, narcocandidata a la candidata Claudia Sheinbaum, que la han llamado incluso asesina, que han difundido todo tipo de bulos, que quería cerrar iglesias, han estado difundiendo encuestas falsas donde le daba a Xochitl Gálvez la victoria durante varios meses, pero incluso celebrando el día cuando se cerraron las urnas, unas encuestas falsas que le daban dando la victoria, cuando la realidad es que ha ganado por más de 32 puntos. Bueno, fijaros, vamos a hacer un pequeño análisis de las cosas más escandalosas, pero sobre todo, fijaros porque esto es muy llamativo, publicación del grupo político Problemón para Xochitl Gálvez. Empresarios exigen a Xochitl Gálvez devolver los cientos de millones que dieron para su candidatura. Consideran que les engañó con encuestas falsas y aseguran que los recursos fueron desviados de la campaña. El principal grupo empresarial que apoyó económicamente a Xochitl anda que no calienta ni el sol de estos días después de la contundencia del triunfo de Claudia Sheinbaum. Recordar que ganó por más de 32 puntos de diferencia, más del doble de los votos, que es una auténtica brutalidad, teniendo en cuenta que Xochitl representaba los 3 partidos más grandes de la historia de México. Al PRI, al histórico gobernador durante 90 años, al PAN, partido de derecha, y al PRD, supuestamente partido de izquierda, pero que al final están todos en el mismo saco. Y que, bueno, como veis, argumentan que Xochitl Gálvez les juró que sus encuestas eran verdaderas, que era una contienda pareja y que ganarían las elecciones, a cambio tendrían contratos jugosos. La realidad rebasó a Xochitl y a los empresarios que se dejaron engañar. Ahora exigen con enojo el retorno de los millonarios recursos que donaron y consideran que las candidatas del PRI han cometido un fraude, dado que suponen que los millones entregados fueron desviados de la campaña. Bueno, esa es la noticia. Y claro, es cierto, y ahora vamos a verla. Desde el 1 de mayo la propia Xochitl dijo que ya estaba por delante en las encuestas de Massive Caller, que son de un panista, de alguien de su partido. Pero fijaros el resultado final, y esto ya es con el 100% escrutado del recuento oficial, como prácticamente tiene 36 millones contra 16 millones, casi un 60% contra un 27,4%, es decir, estamos hablando de más de 32% de diferencia, es una auténtica locura. Y precisamente hacía un hilo, ¿no?, de cómo se desarrolló la narrativa del fraude. Ya sabéis que en muchos países, bueno, de hecho, Alvise en estas elecciones, a pesar de tener un resultado muy superior a lo que esperaba, igual que hizo Milei, pues hablaba de fraude, ¿no? De fraude electoral, ¿no? Fijaros, porque incluso esto era con el PREP, es decir, los resultados del PREP, que solamente había un 95%, era como provisional, pues le daban una ventaja y que prácticamente era de 31 puntos, más o menos 31 puntos, y decía que esto era un fraude, ¿no? Que esto había que contar hasta por hasta, bueno, un poco lo de Alvisa, hay que contar todo. Y claro, después del recuento total, pues lo que pasó es que todavía aumentó más la distancia. Bueno, lo que pasó desde el día de las elecciones, este es el pico del domingo, el día de las elecciones, la propia Xochitl y expresidentes como Felipe Calderón y Fox alimentaron la narrativa del fraude. Fijaros que hay en esta semana 1.700.000, veis que la mayoría es el pico, evidentemente fraude es una palabra que se usa bastante. Y también se usó más de medio millón de tweets con fraude electoral y megafraude. Todo esto sí de México con las cuentas del Troll Center. Bueno, más de 2 millones de tweets con la narrativa
del fraude electoral en México. Claro, esto es peligroso porque esto ya lo hemos visto en el Capitolio, esto lo hemos visto en el asalto a los tres poderes, esto lo hemos visto en el golpe de Estado de Bolivia. Y fijaos cómo esta, que es la cuenta principal del Troll Center, ¿no? El día de las elecciones, esto es a las 3:15, cuando ya se cerraron, las 3 de la madrugada, 8 horas menos, las 10 de la 3, 9, 7 de la tarde, la hora de cierre, ¿no? De las urnas. Encuesta de salida: ya ganamos. Gracias a ti, a todos los mexicanos que confiaron en nuestro proyecto. Ahí lo veis, según esta encuesta ganaba Xóchitl Gálvez. Fijaros que esta cuenta cambió el nombre, ya vimos que se ha cambiado el nombre, y un tal Flavio lo ha cogido el mismo usuario, es decir, que esa cuenta la cambió el nombre y el arroba. Pero digamos que lo surrealista de todo esto es que, ¿veis cuando dan las primeras impresiones, ¿no? En las elecciones para valorar las urnas, las encuestas a pie de urna? Bueno, pues las encuestas a pie de urna le daban 30 puntos de diferencia a Claudia, pero Xóchitl, con estas encuestas falsas que llevan difundiendo desde hace mucho tiempo, y seguramente se las vendían también a los financiadores, y por hecho se quejan los empresarios que la han engañado. Fijaros el nivel de surrealismo. Esto ya es cuando ya se habían terminado las votaciones y ya salieron las encuestas, que son bastante fiables, con más de 30 puntos de diferencia, donde ella perdía. Que no se nos olvide, estamos compitiendo contra el autoritarismo y el poder, y son capaces de todo. Ahora, fijaros que ella va dejando como el tema del fraude electoral, ¿no? Quiero decirles algo muy importante. Por la altísima participación ciudadana, de más de 80% en muchas casillas, por la energía y el entusiasmo de la gente, por la información de los triunfos de Santiago Taboada en la Ciudad de México. Por la contundencia de la victoria de Santiago Taboada. Taboada perdió por más de 15 puntos, con Clara Brugada, que es la candidata de Morena. De Pepe Yunes en Veracruz. Perdió de paliza a Pepe Yunes en Veracruz. De Livia Denise en Guanajuato. Esa sí es verdad que ganó por los pelos en Guanajuato, donde normalmente, bueno, le dieron una victoria muy amplia, ganó por muy poquito. De Lucy Mesa en Morelos. Ganó de más de 30 puntos de diferencia a Lucy Nela en ese estado, ¿eh? Es de locos. De Renán Barrera en Yucatán. También perdió de más de 20 puntos de diferencia. Y de Lalo Rivera en Puebla. También perdió de paliza. Y por los resultados de muchas elecciones para alcalde y para el poder legislativo, por esos resultados está claro que ya ganamos. Les había dicho desde hace meses que íbamos a ganar estas elecciones, a pesar de todas las trampas, todas las... Mira, ahí llega Santiago Taboada, que se suma ya a última hora, que perdió por más de 15 puntos en la Ciudad de México. Mentiras, a pesar de todo el abuso de poder y de sus millones de pesos desviados para ayudar a su candidata. También hago un respetuoso y enérgico llamado al presidente López Obrador para que respete el voto de los mexicanos. Para que respete su victoria, que ha perdido de paliza. Dado que hay gente que está votando y por respeto a los ciudadanos que siguen en las casillas contabilizando las actas, esperaremos los resultados oficiales del INE, simplemente para que ratifiquen este triunfo. Bueno, es totalmente surrealista, y fijaros por qué es surrealista, porque estas encuestas que hemos visto, estas son las de la presidencia, también lo hicieron con la Ciudad de México. Fijaros que todo su troll center, todas las cuentas, ¿no?, que manejan, le daban, por ejemplo, aquí 6 puntos de diferencia a favor de Santiago Taboada. Pero fijaros que la realidad es que, y esto ya son con el más del 90% escrutado, le daban 51,38, ¿no? Y creo que incluso mayor. Fijaros que las encuestas también le daban más de 10 puntos, es decir, más o menos unos 15 puntos creo que han sido finalmente,
pero ellos decían que habían ganado de más de 6 puntos en la Ciudad de México. Pero fijaros, Lucy Meza la daban como victoria, como que ganaba, como habéis escuchado. Y fijaros, perdió por 17 puntos de diferencia. Eduardo Rivera le daban como ganador en Puebla y realmente perdió por 26 puntos, más de 26 puntos de diferencia. Es un escándalo total y que han engañado a todo el mundo con estas encuestas que son de un colaborador panista. Fijaros aquí, le daban a Renán Barrera en Yucatán la victoria y realmente perdió por más de 8 puntos. Aquí a José Francisco, también del PAN, le dieron una victoria de más de 5 puntos y realmente perdió por más de 26 puntos. Y estamos hablando de más de 30 puntos de diferencia en Veracruz. Fijaros que también, cuando le daban la victoria a Morena, también se quedaban cortos. Fijaros que le dan 32 puntos al PAN, cuando en realidad tenía solo 12 puntos, le regalan 20 puntos y le quitan unos 30 al candidato de Morena. Y aquí que le daban a Javier May 63 y 26% a Lorena, Lorena en realidad tiene un 5%, le quitan más de 20 puntos. Bueno, pues así todo, ¿no? Y todo el Troll Center ha estado difundiendo estas cuentas. Fijaros que la propia Xochitl Gálvez, en su cuenta oficial el 1 de mayo, aquí ya le daba una décima de ganancia con la encuesta de Massey Caller. México está despertando, salgamos el 2 de junio. Bueno, fijaros por qué esto tiene más delito, porque la propia Xochitl Gálvez decía que eran una auténtica mierda las encuestas de Massey Caller que se compraban. Bueno, pues son las que ha estado difundiendo ella misma. Porque además va a seguir saliendo encuestas. ¿Para eso que te gusta a ti, el modelo que te daría seguridad? Con gente seria, no la no la de Marco Cortés. No la de Massey Caller que cualquiera la paga y sale arriba, ¿no? Con todo respeto. A ver, mira, yo realmente... No la de Massey Caller que cualquiera la paga y sale arriba. Bueno, fijaros porque la caradura de este señor, este tipo que es un militante del PAN, del partido de derecha donde milita Xochitl Gálvez, dice, bueno, me he equivocado, perdón, tiene una caradura, y él no es la primera vez que lo hace, lo lleva haciendo mucho tiempo. De hecho, ahí hice un hilo como le daba vencedor a Bolsonaro respecto a Lula, le da vencedor a Macri respecto a Alberto Fernández, e incluso en Guatemala ni siquiera aparecía el presidente Arévalo, y le daba la primera a una que quedó la quinta, ¿no? Es una locura lo de este tipo. Primero, antes que entremos en conversación con Rodrigo, cuéntame, pues, ni 2 puntos por arriba, ni más ni menos que 30, pero de Claudia Sheinbaum, José Carlos. Más de 32. Así es. En primer lugar, felicitar a Rodrigo, que hizo un excelente trabajo. La verdad que en días pasados tuvimos algunas discusiones, cada uno defendiendo su punto y su trabajo, y pues debo reconocer que Rodrigo hizo un excelente trabajo, y que nosotros en Massey Caller pues nos equivocamos de manera rotunda. Estábamos anoche consternados, absolutamente consternados, yo y todo mi equipo, por los resultados. Llevan años dedicándose a eso y cobrando millones por mentir a la gente, ¿no? Al estilo Alvise Pérez, Negre y compañía. Creíamos que estamos haciendo las cosas de manera correcta, y bueno, evidentemente la realidad era diferente de lo que estábamos midiendo, y bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Nos equivocamos de manera rotunda. En primer lugar, Massey Caller, habrá que reponernos de este tropezón tan grave que tuvimos anoche, en primer lugar. Y en segundo lugar, felicitar a Rodrigo, que hizo un excelente. Bien, a ver, déjame preguntarte, José Carlos, nos equivocamos de manera rotunda, lo dices tú, con todas sus letras. ¿En qué? ¿Cuál es el diagnóstico? Medimos mal. Yo presumía mucho, 8 años de mediciones. En fin, un auténtico escándalo. Bueno, fijaros porque las mismas cuentas que difundían las cuentas, es decir, las encuestas falsas, las mismas que difundían lo de narcopresidente AMLO, que desde el 31 de enero prácticamente hasta el último día de campaña han sido tendencia 1 y 2, y conjunto a Xochitl Gálvez con millones de errores ortográficos. Bueno, todo eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y estas mismas cuentas, pues José JJ Díaz Machuca, veis, siempre con miles y miles de retweets. Lo pongo aquí para que veáis los retweets, siempre con miles de retweets de estos bots. Sí fue fraude electoral. Jack Spartan, fraude electoral más grande de la historia, siempre con miles y miles de retweets y de likes. Señores, esto es un fraude en la cuenta Río Hermoso, aquí y en China, ¿no? Esto es un fraude del siglo, nos roban el INE. Bueno, así todo, ¿no? De hecho, siempre son las mismas cuentas que hemos analizado. Pérez Aguilar, que es una persona real, pero que tendrá la cuenta o coordinada en algún grupo, o le da las contraseñas para que publique por ella. Ayer se consumó el fraude, hicieron fraude, la Branchilleta, Neoliberal Over, esto es un fraude. Está mal escrito, pero bueno, el fraude, consumando el fraude. ¿Ves? Que son miles y miles de retweets. Todas estas cuentas siempre son las mismas que reciben los miles de retweets de todos estos bots. Y fijaros que aquí lo que analicé son las cuentas que pusieron más tweets con estos dos hashtags, fraude electoral y megafraude. Y analicé estas 3 cuentas. Para ver el disparate, digamos que las cuentas de desinformación, o las campañas no alimentadas por Troll Center, bots,
tienen lo que yo llamo la matriz de opinión, que en este caso de México son unas 50, 60 cuentas, que son las que reciben los retweets, y las cuentas de la matriz de difusión, que son los bots, los troll centers, donde principalmente retuitean o tienen actividad de mensajes, menciones o incluso tweets con el hashtag, pero normalmente lo que hacen es retuitear, ¿no? Fijaros que aquí todas tienen varios tweets con estos hashtags, y al analizar estas cuentas, para que veáis la locura, por ejemplo, la cuenta esta de Reaccionador tiene 1900 tweets con el hashtag equivocado Xochitl Gálvez Presidenta 2024. Es decir, un hashtag donde equivoca la TL, en vez de poner TL, pone LT. Esta cuenta tiene 1800. Y luego, imaginaros, tiene más de 5000 tweets con narcopresidente AMLO. Y, es decir, son bots que tienen una actividad totalmente loquísima, ¿no? La otra cuenta, por ejemplo, veis que el mismo hashtag Xochitl Gálvez con LT 2024 tiene 690. Imaginaros, equivocaron 1800, 1900 veces en un hashtag, ¿no? Es una locura. Las mismas cuentas de la narrativa son estos bots que retuitean a todas estas cuentas. Bueno, fijaros, las mismas cuentas que hemos estado viendo, Río Hermoso, etcétera, son las que el día de la Jack Spartan, el Abraham Chilleta, son las mismas cuentas que difunden todas estas encuestas, siempre con un montón de retweets, Laura Mex, etcétera, JJ Díaz Machuca, Marieto, bueno, siempre hay Linda Sofía, siempre son como las mismas cuentas, ¿no? Y fijaros esta cuenta que es falsa, es una señora que pone aquí unas imágenes, bueno, seguramente sea un tipo, ahora pone una imagen medio adaptada, pero antes ponía una fotografía de una modelo, debe ser, ¿no? Con rasgos así como albino. Fijaros, esto es una auténtica locura. También hacen encuestas ellos mismos, donde gana masivamente Xochitl Gálvez. Y fijaros a ver si habéis visto alguna vez en vuestra vida un tweet que tenga 22.000 retweets y solamente 265.000 visualizaciones. Eso es totalmente anormal. Fijaros esta misma cuenta que era la principal, con 5.000 retweets, más de 1 millón de visitas. La Fuerza Aérea Mexicana está con el equipo ganador. Xochitl va, imaginaros, ¿no? Poner al ejército apoyando a 2 días de las elecciones, cuando esta imagen es del año pasado, de octubre del 2023, del equipo que fue a rescatar a mexicanos que estaban en Israel y que los trajeron de vuelta a México, y donde ponía ayuda humanitaria. Bueno, pues así todo. Es decir, ha sido una auténtica locura. Incluso fijaros que la última semana asesinaron a un niño, hicieron un hashtag tendencia número 1 durante varios días, diciendo: una asesina no será presidenta. Siempre son las mismas cuentas. Lisi, Sociedad Civil, Río Hermoso, bueno, son siempre las mismas, y fijaros que todas tienen miles de retweets, siempre poniendo la candidata a Xochitl, una asesina no será presidenta, otra vez Lisi, 6.000 retweets, ya os digo, una auténtica locura. Las mismas cuentas, 4.000 retweets, Marcela Ferau, 5.000 retweets, 3.000 retweets, Sociedad Civil, 2.000 retweets. Bueno, digamos que no solamente eso, sino que estas cuentas también han retuiteado a un tipo que es un analista que a mí, por ejemplo, me dijo que yo colaboraba con la dictadura cubana. Es decir, que digamos que viene a decir que desde Morena se hacen campañas con bots y que todas estas campañas de narcopresidentes son limpias, ¿no? Bueno, pues todo el Troll Center difundió a este tuit concretamente de Carlos Piña, que estaba denunciando acoso laboral en su universidad. No sé si se estarán quejando que él haga campaña, ¿no?, por Xochitl durante las horas de trabajo. No lo sé por dónde va, pero es bastante escandaloso. Y fijaros, este es el gráfico, no lo voy a abrir porque ya hemos hablado alguna vez, pero este es el gráfico que, digamos, las 200, 300 cuentas más importantes, aquí lo que descargué son todas las cuentas con todos los errores ortográficos. Es decir, son las cuentas más importantes que se equivocaron en los hashtags, ¿no? Y básicamente son todas las mismas que os he enseñado, todas se equivocan, todas son las más retuiteadas cuando hay un hashtag a favor de Xochitl, cuando hay un hashtag llamando narcotraficante o asesina a la candidata o al presidente, cuando difunden los bulos, las encuestas falsas, etcétera. Así que bueno, esto hasta, es decir, como bastante cañero, porque claro, estamos hablando de más de 40 millones de tweets por más de 300.000 cuentas, toda esta campaña con las narcoetiquetas. Pero hay otra cosa que ha estado ocurriendo estos días, ¿vale? Que también ha saltado aquí España, que es en Jalisco, que es uno de los 3 Méxicos más importantes de México, y uno, es decir, solamente hubo 2 donde no ganó Morena, uno Guanajuato donde ganó el PAN y otro Jalisco donde ganó Revolución Ciudadana. Hay una diferencia de 1.200.000 votos entre la votación a Claudia Sheinbaum, a favor de Claudia, que luego en la gobernatura no están, y ahí parece que se los han llevado, ¿no? Para ver quién es el gobernador del estado. Bueno, fijaros porque hay bastante vídeos, los voy a mostrar y que no sé cómo se resolverá, pero como muy
muy cañero. Son boletas, ¿qué onda? Encuentran votos de Morena en bolsas de basura en Jalisco. Esto es un delito, tráeme un notario. Las elecciones mexicanas celebradas este domingo se han desarrollado con normalidad, dando una victoria amplia a Claudia Sheinbaum como futura presidenta. Sin embargo, en Jalisco, uno de los 3 estados más importantes de México, está llamando la atención a nivel nacional e incluso internacional por diversas irregularidades en el proceso electoral. Se iban a sacar boletas en bolsas de basura. Funcionarios del Instituto Electoral de Jalisco fueron sorprendidos sacando votos de Morena en bolsas de basura sin cumplir la cadena de resguardo. El Instituto Electoral de Jalisco depende del actual gobernador del estado, quien es miembro del partido de derechas Movimiento Ciudadano, generando sospechas en la ciudadanía. No se vale que saquen bolsas negras con boletas. A día de hoy hay una diferencia de 1,2 millones de votos entre las elecciones federales y de gobernantes, votos que se presumen desaparecidos. Esas en el camino se pudieron haber perdido, ¿eh? En Zapopan, el municipio con más población en Jalisco, se registraron un 20% de boletas desaparecidas y una serie de irregularidades en el registro de las actas, favoreciendo al partido de derecha de Movimiento Ciudadano. Ante esto, la ciudadanía, como también el presidente nacional de Morena, exige hacer un conteo voto por voto con transparencia ante la opinión pública para poder proclamar un ganador en el estado de Jalisco. Esto es un delito, tráeme un notario. Bueno, fijaros porque voy a poner algunos de los vídeos en orden cronológico de lo que se ha visto y que es bastante llamativo, ¿no? Aquí lo explica precisamente Mario Delgado, que es el presidente del partido. Estamos con nuestra candidata Claudia Delgadillo en el Distrito 1, en el Consejo Distrital Electoral número 1 local. Ahí está la sábana de la casilla. Una constante que se presenta aquí en Jalisco es que hay una enorme diferencia entre la votación federal ya reportada en el PREP por parte del INE, que es pública, y la votación a nivel local. Cuando uno llega a votar, le dan las boletas de lo federal y las boletas de lo local. Sin embargo, la diferencia hasta ahora reportada por la Autoridad Electoral del Estado de Jalisco es de 1 millón de votos. Es decir, hay en la elección federal más de 1 millón de votos que la elección local. Claro, eso no cuadra porque no rompe toda la estadística. Normalmente la gente vota en las dos casillas y aquí hay más de 1 millón de votos de diferencia justamente y que favorece a Movimiento Ciudadano en el gobierno cuando realmente ganó todo eso, ¿no? Pablo Lemus, que parece la persona, ¿no? Parece que está implicado también en cuestiones de propiedades y todo eso que son bastante llamativas. Vamos a ver los vídeos que he ido viendo. Dice, como ladrones, así es el personal. Claro, esto del IEPC es como el órgano oficial de Jalisco, que parece que ahí lleva muchos años gobernando pues toda esta gente. Y que, como dicen aquí, como ladrones, así el personal de Jalisco sacan bolsas de basura, boletas electorales supuestamente para llevarlas a contar a un lugar distinto de donde se deben contar. En Jalisco Movimiento Ciudadano intenta hacer megafraude electoral. Esto es varios días después de los resultados, ¿vale? Cuando se va a hacer el recuento verdadero, antes del recuento verdadero. Son cosas que necesitan el Consejo Municipal. ¿Son boletas? Todo lo que ha salido aquí, que es del Consejo Municipal. ¿Nos puede mostrar una, por favor? ¿Sacarlo? No las podemos sacar de las bolsas. No sacarla de la bolsa, nomás sacar la bolsa así. ¿Sale? Pero es material de elección. Yo creo que hay que revisar bien, ¿eh? Sí, amigo, es material de elección. Van al Consejo Municipal, se lo tenemos que remitir porque ya lo están contando. Por eso van para allá. Aquí es donde no pasa nada. Aquí con todas gobernaturas y diputaciones. Gobernaturas y diputaciones. Que se vea, por favor. Aquí son diputaciones locales y gobernatura. ¿Sale? Esto es lo que se está contando. Y están trayendo votos de fuera para contarlos, que normalmente los votos se mantienen en el sitio donde se recuenta. Bueno, eso es lo primero. Por otra parte, yo no entiendo si traen los votos que son a favor de Movimiento Ciudadano y sacan votos y se los llevan los votos de Morena. Escandaloso, esto está sucediendo en Jalisco. ¿Por qué meten boletas en bolsas negras? ¿A dónde las llevan? ¿Las roban? ¿Las usarán para rellenar los votos faltantes? La elección para la gobernatura en Jalisco es un cochinero. Ahí está saliendo bien. Las están bajando del carro, no las están. Ve cómo las están bajando del carro. Se supone que ya están los votos aquí. Sí, no, el carro este ya estaba aquí. Con bolsas también. Mira, ahí está. Las bolsas. Bien cargaditos. Y de la camioneta también bajaron. Del carro. También de la camioneta Todo fue bajaron. del carro y de la camioneta. Esto es como más de extraño, esto lo grabaron como oculto, no como este que le pagaron y le preguntaron. Todo lo traían en el carro, que no venía custodiado. Graba todo eso. Todo está grabado.
todo esto no sé en qué acabará, pero se está denunciando penalmente. Ahí lo veis, el Consejo Municipal de Guadalajara se metieron boletas por la puerta de atrás donde no iba cadena de custodia. Bueno, ahí están todos los votos que ya para el conteo se supone que ya están ahí los votos, es decir, ya están echados ahí, se recuentan, pero bueno, pues trajeron en bolsas de... ¿Puedo ver? Nada más. Nada más, ¿qué calidad tiene? ¿De dónde viene o qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Por qué las traen así? ¿De dónde viene? ¿Por qué no traen paquete? No le cierren. No, espérate, ¿por qué? ¿Por qué no nos dicen? Eso no es cadena. A ver, que nos digan. Eso no es cadena. Espérate, me estás agarrando la parte. No, pero por eso. ¿Pero por qué traes bolsas? ¿Pero por qué traes bolsas? ¿Por qué traes ropas? Me estás agarrando la parte. Me estás agarrando. A ver, ayúdanos. Vénganse, ayúdenme, vénganse. No se duerman, nosotros no estamos durmiendo, pues cómo. ¡Estás lastimando, cabrón! Para que llame a la prensa, para que grabe. Alguien que vaya a llamar a la prensa. ¡Empujen! Tenemos grabado todo, cómo te metieron para distraer. Aquí la policía. Bueno, veis que también había ahí sus enfrentamientos. Bueno, la cuestión es que, todo esto ha pasado estos días. No sé, es decir, que son como pruebas visibles. No sé exactamente qué repercusión tendrá, pero por lo menos está ahí. La denuncia también está hecha. 3391, contigua 2, tampoco viene sellada. De acuerdo. No. Van a proceder a abrir. Ese 3. En Jalisco las boletas que deben ir en los paquetes electorales simplemente no aparecen, mientras hay gente que trasladan bolsas llenas de boletas en zonas de... Nada, Alba. Es decir, este es el formato que deben venir los votos, las cajas oficiales vienen vacíos y sin embargo traen bolsa de basura. Es decir, no sé exactamente cuál es el protocolo, pero evidentemente parece que no está funcionando muy normal, ¿no? Por lo que parece. Así que bueno, me parecía interesante traerlo y de manera resumida, más o menos rápida. Así que bueno, esto es lo que ha ocurrido. Yo creo que en septiembre, no sé si el mes de septiembre se impondrá la bandera de presidenta, ¿no? La banda de presidenta a Claudia Sheinbaum. Ahora pues están negociando, ¿no? Entre el presidente y quién le va a sustituir. Y bueno, en todo caso creo que es un ejemplo para la lucha contra la desinformación. Han hecho una campaña súper guarra, pero los han reventado básicamente. Y es posible que con la legitimidad, ¿no? que le dan los votos, un porcentaje muy, muy grande, pues que hagan cambios legislativos también para que no quede impune la desinformación. Pero bueno, en todo caso veremos en qué queda la cosa. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.